Bien, muy buenos días. Vamos a comenzar con el tema. Hoy vamos a empezar a resolver ecuaciones diferenciales de orden superior pero no homogéneas. No homogénea. Esta ecuación tiene la siguiente forma. Sea una constante por la derivada de orden n más otra constante por la derivada de orden n-1 más y así sucesivamente una constante por la derivada de segundo orden más una constante por la derivada de primer orden más una constante por la solución. Esto ya no es igual a cero, sino es igual a una función distinto de cero, donde es una función. Esta función conocemos tipo de funciones, pero es distinto de cero. O sea, ya no es cero. Donde estos elementos toditos son constantes. ¿Sí? ¿Cómo se resuelve esta ecuación? ¿Cómo se encuentra la solución de esta ecuación diferencial? Solución de la ecuación diferencial no homogénea. Lo vamos a llamar con y sub g. Solución y sub g de la ecuación diferencial no homogénea. ¿Qué es esa solución? Esa solución simplemente se calcula, se encuentra a partir de la suma de soluciones. La suma de dos soluciones que se encuentra, calcula por forma separada. Pero vamos a primero a conocer cada uno de estos, donde y sub g y sub g es la solución general de la ecuación diferencial no homogénea. Y E sub h se llama o es la solución
de la ecuación diferencial homogénea. Y su P es la solución particular de la ecuación diferencial no homogénea. Bien. Cada una de estas soluciones vamos a ir a calcular. Primero, vamos a resolver ¿qué cosa? La ecuación diferencial homogénea. Es decir, primero igualamos a cero. Este tipo de ecuaciones diferenciales hemos resuelto, ¿verdad? Sabemos resolver. Resolviendo esta ecuación diferencial homogénea de coeficientes constantes, vamos a encontrar la primera solución. No es más que la combinación lineal de las funciones linealmente independientes. ¿No es cierto? Perdón. Soluciones linealmente independientes. Y sabemos calcular esto de esa manera por el método Euler. ¿No es cierto? Bien. Entonces sabemos calcular esto. ¿Sí? En el primer caso simplemente hay que resolver la ecuación diferencial homogénea. Hemos resuelto en esta semana los 4 casos que puede tener, ¿verdad? Bien. Segundo, hay que resolver netamente la ecuación diferencial no homogénea. Es decir, más a sub 2 por la derivada de segundo orden, más a sub 1 por la derivada de primer orden, más a sub 0 por la solución. Esto ya no es igual a 0, ¿verdad? Esto debemos igualar a esa función r de x. Esto se llama ecuación diferencial no homogénea, de coeficientes constantes, ¿verdad? Bien. ¿Cómo se encuentra la solución particular en este segundo caso? Hay que encontrar la solución particular de esta ecuación diferencial no homogénea. Al resolver esta ecuación diferencial no homogénea, vamos a encontrar la solución particular. Y para determinar la solución particular de esta ecuación diferencial no homogénea, existen distintos métodos para resolver. Existen una serie de formas para encontrar esta solución particular.
Hoy vamos a estudiar un primer método que es un método completamente confiable, completamente fácil de encontrar. Además, a ver, vamos a recordar nosotros cuando hemos resuelto todas esas ecuaciones diferenciales, toditas, absolutamente todas, hemos integrado, ¿verdad? Necesariamente hay que integrar, ¿no? Entonces, en este método no se necesita integrales. Este método que vamos a estudiar se llama, el primer método, se llama método de superposición. O van a encontrar con este otro nombre, este método, coeficientes indeterminados. Es el mismo método. En algún libro ustedes van a ver con el método de superposición. En otro libro van a ver el mismo método, pero con otro nombre, coeficientes indeterminados. Pero eso se refiere a la misma, al mismo método. Se refiere al mismo método. Se llama o coeficientes indeterminados. ¿Sí? Bien, ¿cuál es ese método para encontrar esta solución particular? Este método es completamente sencillo, fácil para encontrar esta solución particular. Lo único que hay que saber es reconocer esto que voy a marcar con verde. Reconocer la función f o r de x. Función. Y cuando hablamos de funciones, chicos, ustedes saben, conocen, estamos hablando de funciones constantes, funciones idénticas, funciones lineales, funciones logarítmicas, funciones exponenciales, funciones trigonométricas, funciones, qué sé yo, polinómicas, funciones, combinación de funciones, ¿verdad? Entonces voy a poner algunos ejemplos. Por este método de superposición, lo único que hay que conocer, saber, es simplemente esto. Saber reconocer, por ejemplo, la función r de x. Y nosotros a partir de esto encontramos esa solución particular. Por ejemplo, voy a poner algunos ejemplos. Y ustedes conocen, me van a ayudar seguramente en eso. O recordar lo que ustedes ya han estudiado, ¿no? Funciones. Por ejemplo, una función constante. No interesa si es positivo o negativo. Con- constante. Función constante. Excepto el cero. Porque si es cero, estamos hablando de una ecuación diferencial homogénea. Tiene que ser distinto de cero. Pero hay funciones constantes. Por ejemplo, el -3. Por ejemplo,
5 medios. Son funciones constantes. Por ejemplo, raíz cuadrada de 3 es una constante, ¿no es cierto? Entonces, generalizando nosotros, podemos tomar una función constante. Puede ser positivo o negativo. Y les he dado ejemplos. Si la función esto, me explico, esto, si es constante, entonces nosotros establecemos a partir de esta constante, de cualquier constante, que sea positivo o negativo, determinamos la solución particular a partir de un elemento, de un valor desconocido que lo voy a llamar A. Otro ejemplo, otra función, por ejemplo, ustedes conocen ecuación de primer grado, función de primer grado, función lineal, en otras palabras, recta. Si nosotros tenemos esto, si nosotros tenemos la solución particular a partir de esto, nosotros establecemos la ecuación de la recta en su forma general, donde A, B son lo que se llama esto. Por eso viene el método, coeficientes indeterminados. De eso viene el nombre. A es un coeficiente indeterminado que después vamos a calcular. Vamos a ver cómo se calcula A y B. ¿Sí? Pero aquí quiero recalcar. Voy a hacer el resumen. Estamos resolviendo la ecuación diferencial no homogénea. Y estamos reconociendo simplemente la función r de x a partir de nuestra ecuación diferencial. Aquí. Y podemos tener cualquier función y nosotros según esa función determinamos su solución particular. La solución particular. Y si es una función constante le llamamos a la solución particular A. Y hay que calcular A después. Si es una función lineal, como en este caso x menos 3, esto estuviera aquí arriba. Entonces hay que calcular, según esta ecuación, el valor de A, el valor de A y el valor de B. Y así sucesivamente puedo dar dando ejemplos. Por ejemplo, una ecuación de segundo grado. Una función de segundo grado, polinomio de segundo grado. Esto estuviera ahí en nuestra ecuación, nosotros determinamos directamente su ecuación en forma también general. A, B, C son nuestras constantes que debemos calcular y se llaman coeficientes indeterminados. Y así sucesivamente. Voy a seguir dando algunos ejemplos. Por ejemplo, una función de tercer grado. Nosotros conociendo esta función en nuestra ecuación diferencial r de x, determinamos la ecuación de tercer grado en su forma completa. ¿Sí?
donde A, B, C, D son los coeficientes indeterminados, una función de tercer grado a partir de nuestra ecuación o de nuestra función en nuestra ecuación diferencial. ¿Es cierto? Después calculamos A, calculamos B, calculamos C, calculamos D. ¿Qué pasa si tenemos funciones exponenciales, por ejemplo? Esta es una función exponencial, ¿no es cierto? Entonces nosotros a partir de esto establecemos la solución particular para esa misma función exponencial. Hay que calcular A, que es el coeficiente indeterminado. Y así sucesivamente. Por ejemplo, para la función seno y coseno, son igualitos. Para el coseno, son igualitos, no cambia nada. Por ejemplo, si tenemos el seno, nosotros determinamos la solución particular a partir de coeficientes indeterminados. Y en nada se diferencia entre el seno y el coseno. Fíjense, ¿en qué se diferencia? En nada. Este método es un poco complicado para las funciones tangente, cotangente, secante, cosecante y además para logaritmos. A ver, vamos a hacer una combinación de funciones. Por ejemplo, podemos tener una ecuación de segundo grado multiplicado con una función exponencial. Entonces determinamos nosotros la ecuación de segundo grado en su forma completita por la misma función exponencial y de esa manera determinamos la solución particular. Y así puedo ir dando muchos ejemplos más, chicos, ¿sí? Ustedes pueden ver en los libros, pueden ir completando estos ejemplos. Pero ahora, ¿cómo se calculan estos coeficientes indeterminados? Es decir, ¿cómo calculamos A, B, C, A, B, C? ¿Cómo calculamos? Porque hay que calcular, conociendo A, B, C, D, todos los coeficientes indeterminados, podemos nosotros conocer esa solución particular. ¿Qué está? Conociendo esos coeficientes indeterminados, determinamos la solución particular. Pero hay que calcular. ¿Cómo se calcula? Vamos a agarrar el concepto. Calculamos los coeficientes indeterminados. ¿Qué significa eso? Hay que calcular A, B, C. Hay que calcular A y B. Hay que calcular A y B. Y así sucesivamente. ¿Y cómo se calcula? Vamos a agarrar el concepto de solución. ¿Qué dice la solución para una ecuación diferencial? Voy a repetir el concepto. Repito la pregunta. ¿Qué dice el concepto? ¿Cuál es el concepto? La definición de una solución para una ecuación diferencial. Nosotros hemos definido esto el primer día de clases o el segundo día de clases, no recuerdo ya. Pero voy a volver a repetir.
Porque nosotros estamos manejando, chicos, estamos manejando esto. Estamos manejando la solución particular que queremos calcular. Dice que es solución particular de la ecuación diferencial no homogénea. Y dependiendo de la función, nosotros tenemos la solución particular. Entonces, es el concepto de solución vamos a agarrar para encontrar estos coeficientes indeterminados. ¿Qué dice? A ver, vamos a recordar, chicos. ¿Qué es solución de una ecuación diferencial? Dice que la solución de una ecuación diferencial no es más que una función desconocida que debe satisfacer, verificar nuestra ecuación diferencial. ¿Es cierto? ¿Y cómo verifica, cómo satisface? Hay que reemplazar, hay que sustituir la solución y sus derivadas en nuestra ecuación diferencial. Y de esa manera tiene que verificar, ¿verdad? Si satisface nuestra ecuación diferencial, esa función desconocida, esa función es solución de la ecuación diferencial. Eso vamos a agarrar entonces. Para calcular todo esto, para calcular los coeficientes indeterminados, es decir, A, B, C, ¿verdad? Debemos sustituir qué cosas, la solución particular, su derivada de primer orden de la solución particular, su derivada de segundo orden de la misma solución particular y así sucesivamente, hasta la derivada de orden n si necesitamos. ¿Qué cosas sustituimos? La solución, sus derivadas, ¿en dónde? En la ecuación diferencial no homogénea. No homogénea. ¿Verdad? Bien. Y si satisface nuestra ecuación diferencial, esa solución particular va a ser pues, la solución de la ecuación diferencial no homogénea. Siempre y cuando satisface, verifique. Y esa es la clave y ese es el concepto de nuestra solución para una ecuación diferencial. Bien, pero una vez sustituido, reemplazado en la ecuación diferencial sus derivadas y en la solución particular, de aquí viene el otro nombre. De aquí viene el otro nombre. Hay que superponer. Hay que superponer miembro a miembro, término a término, hasta encontrar todos los valores de los coeficientes indeterminados. Indeterminados. Eso significa que conociendo los coeficientes indeterminados, conocemos la solución particular. ¿Es cierto? Sencillo, fácil para este método. Encontrar la solución particular de la ecuación diferencial no homogénea. Ejemplo. A ver, vamos a hacer un ejemplo. Resolver, ¿qué cosa? A ver, la derivada de
de tercer orden más 2 veces la derivada de segundo orden más la derivada de primer orden igual a 4 veces e a la 2x. A ver, vamos a ver. Ahí tenemos. Voy a ir repasando toditos los conceptos. Ahí tenemos una ecuación. ¿Por qué se llama ecuación? Por este símbolo. Por el símbolo igual se llama ecuación. En esta ecuación llamada igualdad tenemos derivadas. Tenemos derivadas de primer orden, de segundo orden, de tercer orden. Por eso se llama ecuación diferencial. ¿No es cierto? Y vamos a seguir con los conceptos. Si ustedes se fijan, no está igualado a cero. Por esto se llama ecuación diferencial no homogénea. ¿Sí? Bien, también tienen ustedes toditos los coeficientes de las derivadas son constantes. Por eso se llama ecuación diferencial de coeficientes constantes no homogénea. ¿Sí? No homogénea. Vamos a hacer es resolver esta ecuación. Ecuación diferencial no homogénea de tercer orden. Cuando dices resolver esta ecuación diferencial, lo único que hay que determinar es su solución general. ¿Qué es la solución general de la ecuación diferencial no homogénea? Es la suma. Es la suma de dos soluciones. La solución de la ecuación diferencial homogénea más la solución particular de la ecuación diferencial no homogénea. Eso dice, ¿no es cierto? Y de esa manera encontramos la solución de una ecuación diferencial. Bien. Vamos a ir encontrando en forma independiente cada una de estas soluciones. Primero vamos a encontrar la solución de la ecuación diferencial homogénea. ¿Eso qué significa? Dice, primero hay que resolver, ¿qué cosa? La ecuación diferencial homogénea, es decir, la ecuación diferencial no homogénea lo igualamos a cero. Y esto se llama ecuación diferencial ecuación diferencial homogénea de coeficientes constantes de tercer orden. Este tipo de ecuaciones hemos resuelto la clase anterior. Bien, como es una ecuación diferencial homogénea, lo único que hay que determinar es su ecuación característica. ¿Cuál es la ecuación característica de esta ecuación diferencial homogénea? Esta derivada de tercer orden se convierte en una ecuación de tercer grado. La derivada de segundo orden se convierte en segundo grado y así sucesivamente.
La derivada de primer orden se convierte en primer grado. Y el grado, esto me dice que debemos hallar 3 R's. 3 R's. No sé cómo, pero hay que calcular, hay que hallar los 3 valores de R. Bien, ¿por qué método? Por cualquier método, puede ser factorización, Ruffini, en fórmula general, por los métodos que ustedes conozcan, método calculadora, método Panteo, ¿sí? Podemos calcular los 3 valores de, por ejemplo, aquí yo simplemente voy a factorizar como factor común R. ¿Y qué me queda? R cuadrado más 2R más 1 igual a 0. He factorizado nada más. Y de aquí tenemos dos factores que podemos encontrar los valores de R. Por ejemplo, el primer valor, igualamos el primer factor, igualamos a 0. Y tenemos uno de los valores. El segundo factor, igualamos a 0. Igualamos a 0 esto. Entonces va a ser R cuadrado más 2 veces R más 1 igual a 0. Ecuación de segundo grado, perdón, de segundo grado. Eso me significa que de aquí yo debo calcular 2 R's por cualquier método. Debo calcular 2 R's por el método que ustedes prefieran. Ruffini, fórmula general, tanteo, calculadora, pero hay que encontrar los otros 2 R's. Según esto, voy a hacer por la fórmula general. R12 es igual a menos B menos 2 más menos raíz cuadrada de 2 al cuadrado menos 4 por 1 por 1 sobre 2 por 1. Y esto que he puesto con rojo y voy a marcar con verde si quieren, este radical es importante. Si ese radical es negativo, los valores de R1 y R2 que estoy buscando van a ser números complejos y conjugados. Si este radical es 0, los valores de R1 y R2 son iguales y reales. Y si nosotros hacemos operaciones, esto es 0. Si eso es 0, entonces se dice que R1 y R2 son igualitos. ¿Cuánto vale? ¿Cuánto cuesta? Menos 1. 2 entre 2 menos 1. A pertenece a los números reales, sí. Y perdón, este sería 3, ¿no? Perdón, este sería 2 y 3. Entonces, este sería el 2 y este sería el 3. Son igualitos. Aquí Euler tiene problemas, ¿no? Chicos, ¿qué dice Euler? Para cada valor tiene que ser una función, e elevado a la menos x. Y el sub 2 es igualito. Si ustedes agarran esto, para estas funciones el Bronsquiano les va a decir que las funciones son linealmente dependientes. Agarren el Bronsquiano, les va a decir que son funciones linealmente dependientes. Y cuando es dependiente no nos sirve. Tienen que ser funciones linealmente independientes, ¿no? Para nuestra solución.
Entonces, ¿qué hace? Euler recusa a su amigo Abel y ¿qué dice? Le dice a Abel, no te, yo te salvo, no hay problema. Y lo único que tienes que hacer es multiplicar, dice, por la variable independiente. Ahora estas funciones son linealmente independientes. Esto es lo que nos sirve a nosotros para la solución de una ecuación diferencial. Esa es la forma de resolver, chicos. Aquí siempre se tiene problemas. Cuando nosotros resolvemos la ecuación característica, el polinomio, como llamen ustedes, ahí es el problema. Ahí es donde se inventan, no sé qué cosas hacen, pero encuentran valores que no son, que no corresponden a nuestra ecuación. Pero en fin, yo creo que ustedes van a practicar y van a corregir esos errores. Bien, cuando las funciones son linealmente independientes, entonces nosotros tenemos la solución perdón, la solución de la ecuación diferencial homogénea. Tenemos la solución, ¿no es cierto? Que es la combinación lineal de las funciones linealmente independientes. Hay un error, chicos. Hay un error. Me he olvidado este valor de R1. Por favor, pero el concepto, los conceptos están correctos. Lo que sí es me he olvidado o no he tomado en cuenta esto. Por ejemplo, ahora sí, a ver, con calmita. Y E sub 1 es igual a E1 0 por X, porque R1 es 0. Y E sub 2 es igual a E a la 2 a la menos X. Y E sub 3, E a la menos X. Si nosotros agarramos esto es directamente 1. Ustedes conocen, todo número elevado a la 0 es 1. Y E sub 1 vale 1. Pero entre esto y esto son funciones linealmente dependientes. Y no nos sirve. El concepto es el mismo, chicos. Solamente aquí sí no he tomado en cuenta para el primer valor, la primera función. Entonces, la solución 1 es 1. La solución 2, aquí sí nos podemos quedar con la función, pero la función 3 puede hacerlo linealmente independiente, es decir, agarramos su variable independiente y lo multiplicamos. Ahora estas funciones siguen siendo funciones, pero linealmente independientes. Esto es lo que nos sirve a nosotros, ¿no? Bien, si nosotros tenemos ahora que las funciones son linealmente independientes, tenemos el primer caso, la solución de la ecuación diferencial. C sub 1 por Y sub 1 por 1 más C sub 2 por Y sub 2 E a la menos X más C sub 3 por Y sub 3 por X por E a la menos X. Funciones, combinación de funciones linealmente independientes. Ahí está la primera solución de la ecuación diferencial homogénea. Segundo, encontramos, resolvemos, ¿qué cosa? La ecuación diferencial ya no recuerdo esto, a ver un ratito. Ya no recuerdo cuál es la ecuación. A ver. Esto. Más, muy bien. Más dos veces la derivada del segundo orden más la derivada del primero igual. ¿A cuánto es? 4 veces e a la 2x.
4 veces e a la 2 veces x. Bien, chicos. Ahora, esta se llama ecuación diferencial no homogénea. De esta ecuación hay que encontrar su solución particular o la solución particular, ¿sí? Y para encontrar la solución particular de una ecuación diferencial no homogénea, existen varios métodos. Hoy hemos estudiado el método de coeficientes indeterminados o llamado también de superposición. Y este método solamente dice reconocer esto. Aquí tenemos. De tal manera que nuestra función r de x es 4 veces e a la 2 veces x. Entonces nuestra solución particular expresamos en función de esto. Va a ser a e a la 2 veces x. Y quiero aclarar aquí, chicos. Aquí todavía no lo estoy moviendo. Por suerte todavía está y se ve. Voy a hacer con verde. Y esto es importante, chicos. Muy importante. Tanto la solución particular que estamos buscando, esto, y esto, esta solución deben ser siempre linealmente independientes también. No pueden ser linealmente dependientes. Tienen que ser funciones linealmente independientes. También entre las dos soluciones. ¿Y cómo hacemos eso? Fíjense, esta función e elevada a la 2x no existe aquí, no existe aquí, no es igualito que es. Ninguno, porque esto es 1, ¿no ve? No se escribe, se sobreentiende. Ninguno se parece a esto. Ahora sí, cuando, cuando no se parece o cuando no existe en la primera solución esto, no hay problema. Vamos a poder calcular esto con facilidad, el coeficiente indeterminado. Pero en caso de que esto se repita en uno de estas soluciones o de esos términos, ahí se complica. Van a ser funciones linealmente dependientes, es decir, no vamos a poder calcular su coeficiente indeterminado. Pero en este caso no tenemos problema. Ahora, ya conocemos la solución particular para esta función, expresamos la solución particular. Lo que hay que hacer es calcular A. ¿Cómo calculamos A? Dice, agarramos el concepto de solución, porque esta es solución particular de la ecuación diferencial no homogénea. ¿Qué dice? Sustituimos, reemplazamos la solución y sus derivadas. Necesito la primera derivada, segunda derivada, tercera derivada. Entonces, si la solución particular es a e a la 2 veces x, su primera derivada derivamos 2 veces a por e a la 2 veces x. Necesitamos la derivada de segundo, volvemos a derivar 4 veces a por e a la 2 veces x. Necesitamos la tercera derivada, volvemos a derivar y tenemos 8 veces a por e a la 2x. Sustituimos, dice, reemplazamos esta solución particular, sus derivadas de primer orden, de segundo orden, ¿en dónde? En esta ecuación, aquí. Esta es la ecuación diferencial no homogénea. Entonces reemplazamos, por ejemplo, derivada de tercer orden, 8 veces a por e a la 2x, más 2 veces la derivada de segundo orden, más 8 veces a por e a la 2 veces x, más la solución
más la derivada de primer orden, aquí está, más la derivada de primer orden. Reemplazamos la derivada de primer orden, aquí está, 2 veces a por e a la 2x. Esto es igual a 4 veces e a la 2x. Reducimos términos semejantes. Y si ustedes se fijan, términos semejantes son toditos. Son semejantes. Ahora, ustedes saben a qué se llama términos semejantes. ¿Por qué se llama términos semejantes, no? Tenemos ahí suma de términos semejantes. 8 más 8, 16 más 8, perdón, más 2, 18. 18 veces a por e a la 2 veces x. Es igual a 4 veces e a la 2 veces x. Ahí, chicos, hasta ahí solamente hemos hecho álgebra. Ahora lo que queremos es calcular este coeficiente indeterminado. Esto es lo que estamos queriendo calcular a partir de la sustitución en la ecuación diferencial, sustituyendo la solución particular, sus derivadas, ¿verdad? Y aquí se utiliza ese término que se llama superposición. Dice superponer, ¿verdad? Superponer miembro a miembro, término a término. Entonces, vamos a superponer, por ejemplo, fíjense, es importante. Esto en este miembro es igualito en el otro miembro. ¿O qué cambia? No cambia nada. Teléfono. De tal manera que cuando dice superponer, se toma en cuenta sus coeficientes, nada más de estas funciones exponenciales. Por ejemplo, se dice de la siguiente manera: 18 veces a igual a 4. Eso se llama superponer miembro a miembro, término a término. Puede haber más términos, superponemos igualito. ¿Sí? En este caso solamente tenemos un término en cada miembro. Entonces estamos superponiendo los dos términos de cada miembro, solamente sus coeficientes. Y de aquí calculamos a 4 sobre 18. Mitad 2, mitad 9. Entonces A vale 2 novenos. Y conociendo A, entonces tenemos la solución particular, que es 2 novenos de e a la 2 veces x. Ya conocemos el coeficiente indeterminado, entonces conocemos la solución particular. Bien, conociendo las dos soluciones, entonces ahora podemos determinar la solución general de la ecuación diferencial no homogénea. Es la suma de las soluciones linealmente independientes. Ya me he olvidado cuánto es, pero voy a... Aquí está, menos x. La primera solución es esta. Y la segunda solución más la solución particular. Estoy reemplazando nomás ya. Y de esa manera tenemos la solución de la ecuación diferencial no homogénea. En este caso, para encontrar la solución particular por el método de superposición. Existen otros métodos que lo vamos a ir estudiando posteriormente. Espero que con esta explicación se haya entendido cómo manejar este método que se llama de superposición o coeficientes indeterminados. Si hay alguna pregunta, pregunten. Y si no,
Nos estamos viendo la próxima clase. Terminamos aquí. Muy buenos días y cuídense. Muchas gracias. Bien, jóvenes, esa ha sido la clase de hoy. Aquí concluimos y hasta la siguiente clase nomás. ¿Hay alguna pregunta? Creo que ninguna, ¿no? Bueno, entonces pueden retirarse, jóvenes, hasta la siguiente.